Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo reporte en Contracultura. Un gusto estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de una nueva tarjeta de crédito y vamos a ver cómo esa tarjeta puede afectar tu vida diaria. Esto es algo completamente distinto a lo que están acostumbrados y vamos a ver cómo avanzan las agendas de implementación de los sistemas de crédito social en Occidente. Se trata de Doconomy. Esta es una tarjeta de crédito de monitoreo del CO2. Ustedes dirán qué tiene que ver el CO2 con una tarjeta de crédito, con lo que puedo gastar, con lo que puedo consumir. Pero fíjense en lo que están pensando. Esta tarjeta está respaldada por la ONU, por Naciones Unidas, por el Foro Económico Mundial también y la empresa Mastercard. Y promete rastrear tu gasto de carbono y cortarlo una vez que alcances el máximo de carbono permitido. Todo esto es una inminente distopía verde de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente del punto 13. Vamos a analizar esto y detenernos para poder comprenderlo mucho mejor. Hay un nuevo estudio de la revista Nature que analiza la implementación de las asignaciones personales de carbono de la Agenda 2030. O sea, le van a asignar una cuota personal de carbono a las personas. Esta agenda es la agenda del cambio climático, que ha sido creado por el hombre, como dicen ellos, o sea, antropocéntrico, y todavía se está impulsando muy rápidamente, mientras se pasa de la agenda del COVID hacia la agenda del cambio climático, como ya lo han adelantado muchísimas personas del mainstream media, que va a ser la nueva emergencia. Se ha hablado de los lockdowns por cambio climático, o sea, los encierros por cambio climático. Todo esto para ayudar a esta emergencia climática, por supuesto, e intentar además convencer a la población de que acepte todas estas medidas, todas estas reglas, que son igualmente estrictas en algún tipo de escenario de estos bloqueos del cambio climático. Pero independiente de si eso sucede o cuándo, el objetivo de ambas operaciones es el mismo: la segregación, o sea, castigar a quienes se niegan a consentir, y por supuesto el control. El plan tecnocrático de la Agenda 2030 a largo plazo es introducir un sistema de crédito social en todas las naciones occidentales, luego en todo el mundo, todo esto basado en créditos de carbono y modelado según el sistema autoritario de crédito Sésamo en China, que es el sistema de crédito social que tienen en China, que bloquea a los disidentes políticos de la participación económica. Aquí es exactamente lo mismo, pero en menor escala, porque obviamente lo están empezando a implementar. Y esto fue propuesto recientemente por nada más ni nada menos que el primer ministro de Victoria, Dan Andrews, cuando abogó por una economía de gente vacunada. Doconomy, esta tarjeta de crédito de monitoreo del CO2 y el clima, que les contaba que era el punto 13 de la Agenda 2030, es una empresa que ha sido registrada en Suiza y cuenta con el respaldo y el apoyo total de las organizaciones del nuevo orden mundial, como la ONU. La tarjeta esta además está disponible en Suecia ahora mismo, no es algo que estemos diciendo acá que va a salir más adelante, ya está disponible en Suecia. Está asociada además con Mastercard, esta empresa arraigada a la corporatocracia, y esto es lo que el Foro Económico Mundial, la misma organización globalista cuyo director, el señor Klaus Schwab, promueve el Internet de los cuerpos. Escriben en apoyo de su tarjeta de crédito de monitoreo del CO2 en el mismo sitio web de doconomy.com, donde pueden entrar y encontrar esta información. Hablan de que muchos de nosotros somos conscientes que necesitamos reducir nuestra huella de carbono, y esto es una manera eficiente de poder hacerlo para monitorear y para bajar efectivamente la huella de carbono de las personas. Esta tarjeta tiene el lema de hacer cada día una acción climática. Y también además tiene una pieza de propaganda en el reverso que dice: asumo la responsabilidad de cada transacción que hago para ayudar a proteger, por supuesto, el planeta. Todo esto se lee evidentemente como un tipo de lavado de cerebro de segundo grado. Y podemos tener en cuenta el simbolismo, además del ojo, que todo lo ve en el reverso de la tarjeta de la imagen de arriba. Acuérdense del billete del dólar y por qué siempre están presentes esos simbolismos. Todo esto, por supuesto, está tomado de los ODS, o sea, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Específicamente el objetivo, como les decía, número 13, que dice: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Pero, según ellos, los beneficios, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito de carbono? Bueno, estas tarjetas funcionan igual que las tarjetas de crédito normales, según ellos. Proporcionan líneas de crédito y están sujetas a tasas de porcentaje anual, o sea, los APR. Y la única diferencia, según ellos, es que las tarjetas de crédito de carbono
ofrecen ventajas ecológicas especiales que animan a los clientes a gastar de forma responsable. A diferencia de las tarjetas de crédito normales que simplemente le muestran, por ejemplo, a usted las compras que ha realizado cada mes, estas tarjetas de crédito de carbono te dan un informe de las emisiones de carbonos que están asociadas a tus gastos, o sea, llevan un registro completo de las emisiones de carbono que están asociadas a tus gastos. Esta tarjeta además calcula el impacto del carbono de cada transacción, utilizando un índice de impacto climático basado en la nube que muestra la cantidad de CO2 emitida por su gasto en proporción al límite nacional del carbono. Todo esto se complementa con una aplicación que está conectada con la tarjeta de crédito de carbono y los clientes pueden optar por comprar créditos de carbono en programas de reforestación, por ejemplo, sistemas de energía renovable y esquemas de comercio de carbono para reducir su huella de carbono. Todo esto, por supuesto, eventualmente te va a dar más puntaje en este sistema de crédito social. Algunas tarjetas de crédito de carbono pueden incluso permitirle comprar compensaciones de carbono automáticamente, dicen ellos. Además del seguimiento del carbono y las recomendaciones de compensación, los titulares de las tarjetas también pueden recibir otros beneficios, como un reembolso mensual en las compras realizadas con empresas sostenibles y la capacidad de establecer donaciones recurrentes para organizaciones benéficas ambientales de su elección. Esta tarjeta de crédito de monitoreo del CO2, la parte que no están diciendo, es para afianzar aún más toda esta farsa de que el carbono es dañino. El objetivo, además de The Economy, es afianzar aún más esta demonización del carbono. Es para engañarlo, para que asocie, por ejemplo, cada compra usted literalmente y cada una de sus transacciones económicas con un supuesto costo de carbono, de acuerdo, por supuesto, con la ciencia del cambio climático, creado por el hombre, según ellos. Pero lo importante es esto: al imponer un límite artificial a la cantidad de transacciones que puede realizar, tal sistema sintético estaría muy divorciado de la realidad biológica del ciclo del carbono y la necesidad del carbono en todas las formas de vida aquí en la naturaleza vivificante del dióxido de carbono. Este sitio web de The Economy pregunta lo siguiente: con los niveles de grasa, azúcar y sal etiquetados en los alimentos que compramos, ¿por qué no deberían ser tan visibles nuestras emisiones de CO2? Este tipo de información no debería ser un lujo por el que los consumidores paguen, sino una parte esencial de cada viaje de compras. Quieren en el fondo que usted crea toda esta idea propagandística de una huella de carbono, que te sientas culpable por consumir energía y servicios además, y que aceptes restricciones arbitrarias bajo la ilusión de que de alguna manera ayudarás al planeta Tierra. Pero aquí viene la parte más impactante. ¿Comienzan acaso las operaciones de succión del carbono? ¿Parte de la terraformación del planeta Tierra? La terraformación es un proceso para cambiar la atmósfera de los planetas y por eso es tan importante poder entender quién tendría interés en cambiar la atmósfera del planeta Tierra. Entonces, a propósito de la tecnología de secuestro de carbono, uno de los líderes del nuevo orden mundial, el señor Bill Gates, ya ha hablado en entrevistas sobre la tecnología de secuestro o succión de carbono que ya está financiando. Esta tecnología también se conoce como captura directa del aire. Y están apareciendo empresas en todo el mundo, como por ejemplo en Canadá, en Islandia, que extraen activamente dióxido de carbono de la atmósfera y luego lo bombean a las piedras, el suelo o el océano para eliminarlo permanentemente de la atmósfera. Al igual, por ejemplo, que con el nuevo orden mundial en general, hay muchos niveles para esto. Por un lado, las compañías petroleras están promoviendo la succión del carbono porque es una salida fácil, es una forma en que pueden aliviar su culpa al tratar de contrarrestar o compensar su producto increíblemente sucio y contaminado, o sea, el petróleo crudo, con afirmaciones de que están cuidando el medio ambiente. Sin embargo, no está del todo claro que la reducción del CO2 tenga alguna conexión con los contaminantes que pueden ser el petróleo y los productos derivados del petróleo. También hay otro nivel. La succión del carbono refuerza además la construcción de una economía sintética, una economía de carbono, donde el carbono es la nueva moneda y medida de la actividad económica. Esto es muy interesante entenderlo. Pero también tenemos otro nivel, y creo que es prudente ser muy escéptico sobre la succión del carbono en términos de cómo afectará a la atmósfera. Dado que las plantas necesitan y prosperan a partir del CO2, y los humanos a su vez prosperamos con la ecologización del planeta, habría que preguntarse qué tipo de mundo estamos o quieren crear al eliminar deliberadamente este gas de vida, el dióxido de carbono, del ciclo natural de la respiración. Y fotosíntesis además.
Estamos hablando del O2CO2. Expertos y estudios, además, han demostrado que a las plantas les va mucho mejor con concentraciones altas de partes por millón de carbono, o sea, ppm. También hay un estudio de muchos científicos que muestra cómo las plantas crecieron de manera óptima en concentraciones entre 915 y 1151 ppm, o sea, partes por millón de dióxido de carbono. Todo esto muy por encima del objetivo que tienen, que es 300 ppm, establecido por el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas. Habría que preguntarse aquí si existe un motivo oculto que involucre la terraformación del planeta para hacerlo menos adecuado para la vida humana y más adecuado para otras formas de vida. Esta pregunta sin duda necesita mucha más investigación, pero por ahora podemos considerar cualquier intento de eliminar el CO2 de la atmósfera con una profunda sospecha. Las tarjetas de crédito de monitoreo del CO2 y la succión de carbono son parte de la misma iniciativa para inventar un nuevo enemigo, esta vez un elemento de carbono, un elemento indispensable de la vida humana. Además, todo esto desvía la atención de las formas genuinas de contaminación. Crea una nueva forma de medición y una nueva economía artificial basada en lo que ya está controlando este nuevo orden mundial que ellos mismos ya han anunciado Vox Populis. Recordemos lo que pasó sin ir más allá en Australia, donde estaban anunciando las autoridades que este era el primer día del nuevo orden mundial y esto se ha replicado en diferentes países. Así que, ¿qué podemos decidir arbitrariamente? ¿Cuál será el límite máximo de carbono o la asignación de carbono de una persona? Se trata de una propaganda aún más insidiosa, que si suficientes personas caen en ella, se convertirá en otro pretexto para la eliminación generalizada de nuestros derechos y libertades. Así que debemos mantenernos alertas y conscientes. Bueno, ahí lo tienen. Todo esto es parte de un artículo que les voy a dejar el link abajo, un artículo por Makia Freeman que pueden revisar y pueden compartir, al igual que este video. Los dejo invitados a un nuevo reporte, a suscribirse al canal si no lo han hecho, apoyarnos. Abajo vas a encontrar todos los enlaces de apoyo si te gustó este material. Nos vemos en un próximo reporte. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.